Eh, Anhelamos siempre, Señor, anhelamos siempre que tú nos hables. Estamos siempre deseosos de que tú nos llenes con tu palabra, nos llenes con tu instrucción, Señor. Señor, por favor, que este tiempo de palabra sea un aliciente, sea algo que venga a confortar nuestras vidas, que venga, Señor, a despertarnos, que venga, Señor, a activarnos, Señor, que tu palabra obre en nosotros, Señor. Realmente que se quite todo concepto erróneo acerca de tu palabra y que podamos nosotros recibir tu palabra tal y como tú quieres que nosotros la recibamos, Señor. Ayúdanos. Sin duda, hoy más que nunca, Señor, pedimos tu ayuda. Cada día que pasa, Señor, nos sentimos, o me siento yo en lo personal, más necesitado de ti. Yo ruego que me ayudes para poder, Señor, hablar las palabras tuyas. Pon en mi boca tus palabras, Señor, y que venga ese consuelo, aún ese consuelo que solo tu palabra puede darnos. Que venga, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Puedo percibir siempre, Señor, que hay una administración tuya en este lugar y queremos ser responsables, Señor, en este tiempo y poder ser fiel a lo que tú dices, a lo que tú pones en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, quedamos bajo la administración del Espíritu Santo. Quedamos bajo esa unción del Espíritu Santo y ahí queremos desarrollarnos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Ok, amados, el domingo estuvimos tocando algunas cositas. Yo voy a repetir algunas de ellas, no todo, pero sí algunas de ellas. Entre las cosas que vimos es que en el corazón de Dios, en el corazón del Señor, siempre existió, hermano, un deseo, y es tener un pueblo de sacerdotes, una nación sacerdotal, no solo una tribu, hermano, como se dio en los tiempos de Moisés. En el corazón de Dios siempre ha sido tener un pueblo sacerdotal, no solo unos cuantos, no, una nación de sacerdotes. Eso lo puede ver en Éxodo capítulo 19, donde el Señor dice que iba a ser del pueblo de Israel una nación de sacerdotes. Ahí está escrito. Pero algo pasó, hermano, y estuvimos viendo algunas cositas ahí a la luz de la palabra. Algo pasó en el caso del becerro. Yo le explicaba que hay que saber algunas cosas bien importantes para poder como extraerle algo más a la palabra. Y es que, mire, en el capítulo 19 recién ha salido el pueblo de Egipto, hermano. O sea, ya cruzaron el Mar Rojo, lo cruzaron y ahora están en el monte Sinaí. Ese es el capítulo 19. Ahí lo lleva el Señor para que tengan un encuentro con Él, para que, hermano, ese fuego que se ve ahí en ese monte, como un momento de purificación. Ahí el Señor se manifiesta al pueblo. Después, a saber de cuántos años, hermano, de estar en Egipto, 400 y algo de años de estar en Egipto, ellos pueden ver la manifestación del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que seguramente ya pocos se acordaban ellos, hermano. ¿Cuántas generaciones pueden pasar en 400 años? ¿Cuántos nacieron en Egipto y murieron en Egipto, hermano? ¿Cuánto pueblo de Dios nació en esclavitud y murió en esclavitud? ¿Cuánto se les había pegado, por decirlo así, hermano, la cultura egipcia a ellos? A veces nosotros hablamos mal del pueblo de Israel, hermano, y lo señalamos que un pueblo idólatra, rebelde, y sí, es cierto, pero es que, hermano, 400 años se dicen fáciles. ¿Cuántas cosas traían arraigadas de Egipto? Entonces el Señor llega ahí al pueblo, al monte Sinaí,
Y ahí el Señor les da promesas, hermano. Entonces, más adelantito, en el capítulo 24 de Éxodo, el Señor llama a Moisés al monte. Ahí puede ver usted en el capítulo 24 donde le dice el Señor a Moisés: mira, sube al monte. Y desde el capítulo 24 Moisés está en el monte, hermano. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, esos 7 capítulos que se escriben, Moisés está en el monte. Si usted lee, por ejemplo, del capítulo 24 de Éxodo en adelante hasta el capítulo 31, todo eso se escribe en el monte. Es una instrucción que está recibiendo Moisés en lo alto, hermano, en el monte. Entonces pasaron 40 días. Eso pasó, 40 días. Entonces resulta que ya después de 40 días empezaron a dudar de Moisés, hermano. A Moisés, a ver qué le pasó allá arriba. Ya no va a volver. ¿Qué le pasó a Moisés? Ya se quedó allá, o algo le pasó, ya no regresó. Entonces, mire, el pueblo empieza a decir: hermano, queremos un Dios. Y le empiezan a exigir a Aarón que les haga un becerro, hermano. Y usted sabe la historia, lo hace. Cuando Moisés desciende, el Señor le dice a Moisés: desciende del monte. Ahí está en el capítulo 32 eso. Desciende, porque ese pueblo tuyo se ha desenfrenado. Entonces, cuando Moisés llega, hermano, y va a encontrar aquella escena tan desagradable, hermano, para el Señor y para él, porque venía a estar con el Señor. Él tira las tablas, las echa a perder, hermano, las tablas. Yo siempre he dicho: ¿qué cosas esas, hermano? Unas tablas que no eran ni de esta tierra, ¿no? Esas tablas no eran de aquí, de la tierra. Esas eran unas tablas celestiales, hermano. O sea, esas tablas no eran de aquí de la tierra. El Señor se las entregó a Moisés ya escritas. Cuando el Señor le vuelve a dar las tablas a Moisés, ya le dice: prepárate 2 tablas, lábralas, alízalas y tráemelas a mí, que yo voy a escribir en ella. Esas segundas tablas sí ya las preparó Moisés, o sea, que son de aquí, y las subió al monte. Pero esas las echó a perder, hermano, porque vio ese espectáculo ahí terrible. El asunto es que cuando Moisés empieza a resolver ese conflicto, hermano, espiritual que hay allí, él hace una invitación, casi que las palabras de Jesús: vengan a mí los que están con el Señor, vengan a mí. Y dice la Biblia que solo la tribu de Leví se fue con Moisés. Quiere decir que las otras 11 tribus no quisieron. A partir de ahí, el Señor escogió a la tribu de Leví para que fueran sacerdotes. Y el Señor se retractó de alguna manera, hermano, de decir: ya no voy a ser una nación de sacerdotes, ahora voy a ser una tribu de sacerdotes. Qué cosas, hermano. Mire cómo el Señor a veces por nuestras actitudes se retracta de algunas cosas. Yo le mencionaba el caso de Elí. El Señor: yo había dicho que tú y tu casa iban a andar delante de mí para siempre, pero ahora, dice el Señor, lejos esté de mí eso que dije. Ya no. Hermano, se retractó el Señor de algo por una actitud. Entonces, mire, el plan original de Dios era tener una nación de sacerdotes, pero ahora dijo el Señor: ese becerro lo echaron a perder ustedes, el plan que tenía. Ahora solo Leví lo miro definido conmigo, entonces Leví va a ser la tribu sacerdotal. Y eso se quedó así, hermano, hasta el libro de Malaquías, y todavía los 4 evangelios está eso. Pero después de que viene el Señor Jesucristo, vámonos a segunda de Pedro o primera de Pedro, hermano, 2:5 o 2:9. Mire, el Señor por medio de Cristo como que hermano vuelve a tomar esa idea original, vuelve a retomar, hermano, ese plan original que él tenía en su corazón desde antes, hermano. Dice: pero vosotros, 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois una familia escogida. Y dice: un sacerdocio, hermano, un sacerdocio al servicio del rey. Y luego dice: una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar las obras maravillosas de Dios.
que os llamó a salir de la oscuridad y de entrar en su luz maravillosa. Esta versión en la Dios habla hoy. Hermano, mire, aquello que se quedó si pudiéramos, tal vez pudieran poner Éxodo 19 y lo pudiéramos comparar con Primera de Pedro 2:9, hermano, es prácticamente que el Señor está retomando el plan, pero ahora lo está retomando ya no con Israel terrenal, sino que lo está tomando con el Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces, fíjese, hermano, que ahí está, miren, 19:4 dice: es un reino de sacerdotes. Eso es lo mismo que está, bueno, es la esencia de lo que está escrito allá en Pedro 2:9. Entonces, de todo esto, hermano, lo que quiero mostrarle es que ahora la iglesia de Cristo, ¿cuánta iglesia de Cristo hay acá? Entonces, mire, hermano, somos un reino de sacerdotes. Somos un reino. Dios no quiere solo tener unos cuantos sacerdotes. Dios quiere una iglesia sacerdotal, hermano. El plan de Dios es tener una iglesia sacerdotal, que todos fungamos como sacerdotes. Ese es el plan de Dios, hermano. Mire, que todos seamos así sacerdotes. Bueno, somos sacerdotes porque ahí lo dice la Biblia. Y yo le decía el domingo, hermano, nadie nos puede quitar ese título. Nadie nos puede decir lo contrario a nosotros, porque Dios ya dijo ahí en segunda o en primera de Pedro 2:9 que nosotros somos un pueblo de sacerdotes, una nación sacerdotal, un pueblo escogido por Dios. Eso ya está en la Biblia y eso nadie nos lo puede quitar. Así es que todos nosotros, hermano, todos nosotros, y los que no están aquí por alguna razón no vinieron hoy, pero todos somos sacerdotes del Señor. Entonces tenemos que ver, hermano, cómo nos metemos aquí viene lo que quiero enseñarle, cómo nosotros somos sacerdotes activos. Porque vale la pena, hermano, vale la pena que estudiemos algunos sacerdotes con título, pero que nunca lo ejecutaron. Entonces, esto, hermano, lo estuvimos viendo algunas cositas el domingo y mire, vale la pena que también leamos lo que dice Hebreos 5:7, porque hermano, no somos una tribu nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Hermano, ya no estamos bajo el orden aarónico, sino que mire lo que dice Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. La obediencia se aprende, hermano. Todas esas cosas, mire, es bueno verlas. Aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser una fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. Entonces dice ahí, hermano, siendo constituido por Dios sumo sacerdote. ¿Pero qué? Según el orden de Melquisedec. Ok, aquí explicamos algunas cositas. Hermano, nosotros ya no es, mire, la iglesia es sacerdotal. La iglesia de Cristo es sacerdotal. O sea, hermano, aquí no se trata de que solo el pastor es sacerdote. Entonces tendríamos que cambiarlos de iglesia, ¿va? Solo hay un sacerdote y solo no. El plan de Dios o el plan original de Dios es que la iglesia sea sacerdotal, que todos seamos sacerdotes. Entonces, pero ¿bajo qué orden? Ahora ya no estamos como con Aarón, porque hubo un cambio de sacerdocio. Y es un sacerdocio que ahora tenemos por cabeza a Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué orden es? Bajo el orden de Melquisedec. Entonces es bien importante, hermano, aquí muchas cosas que decir, pero mire, de Melquisedec solo se habla en 3 partes de la Biblia. La primera es cuando se le aparece a Abraham en Génesis 14.
La segunda es que David en Salmo 110, 3, creo que está por ahí, dice que habla también de ese sacerdocio. Y el libro de Hebreos, en varios de sus versículos, su capítulo, habla del orden, hermano, del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno. Ese sacerdocio no tiene fin, hermano. El arónico sí tiene fin. El sacerdote, mire, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, ya sabemos que es Aarón. Él es el sumo sacerdote. Y bajo esa cabeza, hermano, se desarrolló todo ese sacerdocio. Pero ahora ese sacerdocio quedó obsoleto, así dice Pablo ahí en Hebreos. Ese pacto quedó obsoleto y entró un nuevo pacto. Ese es Cristo. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es sacerdotal. Entonces toda la iglesia debemos de estar, hermano, unidos a la cabeza que es Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Ningún sacerdote puede fungir fuera de Cristo. Ningún sacerdote, esto hay que tenerlo bien claro, hermano. Ningún sacerdote ¿cómo le digo? Que se desubicó de la cabeza, no puede fungir como sacerdote, aunque sea sacerdote. Aunque sea sacerdote, pero si hace, hermano, su comunión con Cristo ya no es, entonces ya no puede fungir como sacerdote porque se separó de la cabeza. Anda mal con su cabeza. Anda en desobediencia. Es un sacerdote que anda en desobediencia con su cabeza. Ya no puede, aunque sea sacerdote, pero está desactivado, hermano. Aunque sea sacerdote, porque como le digo, ese título no se le va a quitar. Si todo aquel que ha reconocido a Jesús, pero que ha habido un verdadero, hermano, arrepentimiento y ha nacido de nuevo, de repente resbaló, cayó, se apartó del Señor y ahora anda haciendo cosas que no debe hacer, él sigue siendo un sacerdote, pero ya es un sacerdote que está fuera del orden. Entonces vea, dice ahí la palabra, hermano, que Él constituyó, o sea, que Cristo fue constituido por Dios. ¿Por quién? Por el Padre. Quiero hacer este nexo aquí. El sumo sacerdote, Cristo, fue constituido por el Padre como sumo sacerdote. Ahí hay una autoridad sobre otra autoridad. Es bien importante esto, hermano. Una autoridad sobre otra autoridad. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 11, esto es doctrina, tenemos que tenerlo bien claro también, que Cristo es la cabeza, que Dios Padre es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahí está ese orden. Entonces hay un orden, hermano. Y yo le decía, si quieren leamos eso también, es importante leer esto en Efesios 4:11. Entonces ya vimos que el sumo sacerdote, Cristo, fue constituido como tal por el Padre. Ahora, en Efesios 4 hay otra constitución. Yo creo que es 4:11. Y la Reina Valera 1960 dice, hablando de Cristo, dice que Él mismo constituyó, otra vez la palabrita constituir. Entonces mire, el Padre constituyó a Cristo como sumo sacerdote, pero viene el sumo sacerdote y Él hace una constitución también. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y luego maestros. Entonces el Padre constituyó al sumo sacerdote. Vos vas a ser sumo sacerdote de todo ese cuerpo sacerdotal que es la iglesia. Ok, pero entonces el sumo sacerdote dice, yo voy a hacer también una estructura, un orden, hermano. Y él dice, yo voy a poner a la iglesia para que gobierne la iglesia, no para que gobierne, déjeme corregir. Aquí dice, a fin de perfeccionar, verso 12. ¿Por qué constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros el Señor? Según esto, ¿por qué lo constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y la iglesia es sacerdotal. Entonces, hermano, voy a hacer poquito de énfasis en esto para que podamos entrar a los puntos, o a ver cuántos logro dar. Mire,
viene el Padre y constituye a Cristo como sumo sacerdote. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Hubiera hecho el dibujito en la pizarra. Bueno, mire, el Padre dice: yo te constituyo sumo sacerdote. Y viene el sumo sacerdote ahora, dice: yo constituyo aquí a un equipo ministerial de 5 ministerios para que pueda trabajar con la iglesia, para que pueda perfeccionar a la iglesia, para que pueda capacitar, dicen otras versiones. Esa es una palabrita que se dice catartizar. Por ahí la hermana Altagracia me compartía algo. Esa palabrita capacitar es catartizar. Es como, hermano, es como restaurar, es como reparar. ¿Sabe qué quiere decir la palabra? Es como remendar. Para eso están los 5 ministerios. Entonces es importante, hermano, que entendamos algo, que la Biblia dice que hay un orden. Y yo le decía el domingo, hermano, ese versículo de Hebreos 5, bien, le podemos quitar esa palabra orden y le podemos poner sacerdocio. Podemos decir entonces, podría decir ahí la Biblia que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Pero la Biblia es un libro tan sabio, hermano, que nos da ahí palabritas para que las analicemos. Y dice que nosotros ahora, como cuerpo sacerdotal, que es la iglesia, estamos bajo la función de un orden ministerial, de un orden sacerdotal, que es el orden de Melquisedec. Pero no descartemos ni quitemos esa palabra, orden. Orden. Es un sacerdocio en orden. Entonces, no deberíamos de ser sacerdotes en desorden. No deberíamos de ser sacerdotes en desorden, porque ya hay un orden. Y ese orden es: Cristo es la cabeza, es el sumo sacerdote, pero hay un equipo ministerial que Él también constituyó. Entonces toda iglesia, yo le decía, hermano, toda iglesia debería de tener cobertura. Toda iglesia, por pequeña que fuera, debería de tener cobertura ministerial. Si no, es una iglesia que trabaja en desorden. Hermano, yo no sé si de repente alguien escucha esto, pero a mí no me gusta ver una iglesia. No me cuadra, hermano. No puedo recibir un rótulo que diga la iglesia independiente tal y tal, porque solo esa palabra independiente manda un mensaje, hermano. Manda un mensaje: nosotros no tenemos cobertura. Nosotros somos independientes. Entonces, desde allí, hermano, el orden no está bien. Hay un orden. Mire, toda ovejita debe de tener su pastor. Toda ovejita debe de tener su pastor. No es posible que haya una ovejita que no tenga pastor, porque de ahí, aunque sea sacerdote, pero ya está en desorden. No está en el orden establecido mire, en el orden sacerdotal. Yo espero darme a entender, hermano. No está en el orden sacerdotal. El orden, ya se lo expliqué. Cristo es el sumo sacerdote, pero viene el Señor y hace una constitución de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que puedan, hermano, de alguna manera trabajar con el cuerpo sacerdotal que es la iglesia. Entonces todo sacerdote debe estar en ese orden. El domingo hablábamos de algunos de ellos, hermano. Tal vez me poner la listita ahí, es que va a ser difícil, hermano, ni usar la pizarra que hice hoy, porque a mí me gustaría poner estos 7 puntos ahí y explicárselos, pero hermano, me engañaría yo mismo. Me engañaría en decirle que le voy a explicar todo eso hoy. Mejor vamos a ver dónde llegamos. Mire, aquí hay unos sacerdotes. Todos los que están ahí son sacerdotes. Tal vez el punto 3 habría que discutir un poquito, porque a ese lo quisieron hacer sacerdote sin serlo. Sin estar, pues, sin ser de la tribu de Leví, pues, pero ahí lo tengo porque sí fungió como sacerdote en algún momento. Pero mire, todos estos fueron sacerdotes, hermano, pero no se desarrollaron bien. Tal vez habría también que hacer una excepción con Zacarías, el último. Habría que hacer una excepción con él, porque es diferente a los demás. Pero mire, si hablamos de Nadab y Abiú,
hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote Aarón. Pero ¿qué pasó con ellos, hermano? ¿Qué pasó con estos sacerdotes? El Señor los mató. Así de seco, hermano, así de tal vez un poco fuerte, ¿verdad? Pero el Señor los apartó del sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos quisieron ofrecer fuego extraño. Tal vez vamos leyendo ahí, pero bueno, el hijo de Micaías, tal vez, mire, el número 3, el joven levita, ese fue el que hablamos el domingo, nos detuvimos un poquito. Ofne y Fines, yo creo que también usted ya se ubica con ellos, son los hijos de Eli. Todos estos son sacerdotes, hermano. Abiatar, Urías, Zacarías. Vamos a ir leyendo, solo voy a leer este de Levítico 10:1. Mire lo que dice Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Estos son los sacerdotes podían hacer esto, hermano, tomar los incensarios. Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había, oye, ahí está la palabra, no les había ordenado. Es un sacerdocio que se salió del orden. No les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Y murieron delante del Señor. Sacerdotes que se salieron del orden y se les terminó el sacerdocio. Todo esto nos tiene que enseñar a nosotros como sacerdotes, hermano. Todo eso nos tiene que, Señor, yo quiero ser un sacerdote en orden. Yo quiero, Señor, yo quiero ejercer mi sacerdocio en orden. En orden, en orden. Hermano, esa palabrita la hemos estado estudiando en orden. Un sacerdote, pero en orden, hermano. Es que qué importante es el orden. Qué importante es que nos movamos en la línea del orden, hermano. Que no nos salgamos del orden, porque desde el momento que nos salimos del orden, hermano, nuestro sacerdocio puede ocurrir algún problema, puede sufrir algún daño. Entonces, fuego extraño, hermano. Esto lo expliqué el domingo un poquito. Mire, cuando Moisés terminó de preparar el tabernáculo, ese Moisés lo hizo todo como el Señor le dijo. Y dice la palabra que de la presencia del Señor salió fuego y consumió el holocausto que habían ofrecido por primera vez. O sea que a ese holocausto no le pusieron fuego de la tierra, sino que fue un fuego que descendió, que salió de Dios. Y hay una orden que dice ahí la Biblia, por ahí anotaba la cita donde se le dio una orden a los sacerdotes, Levítico 6:13, que nunca se apague ese fuego. Ese fuego que salió de la presencia del Señor, que nunca se apague, sino que los sacerdotes tienen que estar día y noche poniendo leña en el altar para que ese fuego no se apague. En otras palabras, fue una orden que ese fuego santo nunca les falte, que siempre esté ese fuego ahí, porque ese fuego no es humano, ese fuego salió de la presencia de Dios. Entonces fue una orden que el Señor le dio al sacerdote, que no se apague ese fuego, sino que estén ahí siempre con ese fuego. Cuidadito, se les apaga, porque ese es un fuego santo. Entonces, ese fuego estaba en el altar del holocausto. Recuerde que hay 3 lugares en el tabernáculo: lugar atrio, santo y lugar santísimo. Ese fuego cayó sobre el altar del holocausto, donde ponían ahí los animalitos. Entonces el sacerdote, hermano, por turnos, ellos tenían turnos sacerdotales. Entonces había uno asignado ahí siempre, hermano, y lo llegaban a relevar. Pero que el asunto es que cuidadito se nos apague este fuego, porque este es un fuego que salió de la presencia del Señor. Entonces, cuando necesitaban fuego para hacer los sacrificios, tenían que ir a traerlo allí. El incienso se ofrecía en el altar del incienso, en el lugar santo. Entonces agarraban fuego del holocausto, del altar del holocausto, lo metían al lugar santo, y con ese ofrecían las ofrendas del incienso. Pero los hijos de Eli no llevaron ese fuego, no llevaron el fuego del altar, sino que llevaron un fuego que era humano. Entonces, hermano,
Mire, la alabanza, la adoración, la danza, ese es un sacrificio al Señor. El servicio, ese es un sacrificio al Señor. El asunto es con qué fuego venimos nosotros a ofrecerlo. ¿Qué nos motiva a cantar? ¿Qué nos motiva, en el caso de los hermanos de alabanza, qué nos motiva a armar una lista de alabanza? ¿Qué nos motiva? ¿Qué motivación? ¿Quién está poniendo el fuego? ¿Es humano o es un fuego de Dios? ¿Qué me motiva a venir al servicio? ¿Cuál es mi motivación de venir al servicio? ¿Cuál es la pasión con la que vengo al servicio? Hermano, ¿viene de Dios o es otra cosa que me está moviendo? Y en mi caso sería, ¿qué le motiva a venir a predicar a usted, hermano? ¿Qué le motiva a venir a predicar? ¿Cuál es su motivación de estar aquí dando un mensaje? Entonces la motivación, la pasión y todo eso, ese es el fuego. Deberíamos de pedir siempre que el fuego santo esté encendido en nosotros, hermano. Que siempre ese fuego de Dios esté en nosotros para que la motivación sea la correcta y que no nos pase ser sacerdotes como estos, mire, que llevaron un fuego extraño. Aleluya, hermano. ¿Cómo hago con tanta cosa aquí que decir? Mire, veamos un poquito leamos lo del joven levita, Jueces 17:8. Este lo hablamos el domingo, pero le voy a dar ahí una repasadita. Dice: el hombre salió de la ciudad de Belén, de Judá, para residir donde encontrara lugar. Eso lo estuvimos hablando el domingo. Hermano, ¿cómo un sacerdote no sabe para dónde va? ¿Cómo un sacerdote no tiene proyección? ¿Cómo un sacerdote no tiene visión? ¿Cómo un sacerdote, hermano? Mire, ¿cómo un sacerdote puede decir: yo voy a hacer un viaje y para dónde vas? No sé, a donde me agarre la noche? Este sacerdote estaba mal. Pero ¿sabe cuál era el problema ahí, hermano? Que no había quien nos gobernara. No sé si anoté ese versículo, hermano. Yo creo que no lo anoté, ¿verdad? Yo creo que es el verso 6 que dice, tal vez me confirman ahí, alguien anda Biblia. El verso 6, donde dice que no había rey en aquellos tiempos. El verso 6 es, y dice, hermano, que cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Saben el buen catracho cómo sería ahí? Cada uno hacía lo que le pegaba la regalada gana. No había quien nos gobernara. Mire, el sacerdocio en desorden siempre nos va a llevar a cometer errores, hermano. Cuando no estamos bajo un orden, hermano, siempre vamos a cometer errores y errores feos. Aquí hay un sacerdote que, como en esos tiempos que él ejercía su sacerdocio, no había quien nos orientara, pues. Así como cuando Jesús vio al pueblo y dijo: veo a mi pueblo como ovejas sin pastor. Cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que piensa que está bien, hermano. Entonces así estaba el sacerdocio en este momento, en esta etapa de la historia bíblica. Así estaba el sacerdocio. Entonces había un sacerdote ahí, dice que salió, hermano, a residir donde encontrara lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, otro que andaba, hermano, mal. Pero dice que Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Él le respondió: yo soy un levita de Belén, de Judá. Voy a residir, otra vez, hermano, voy a residir donde encuentre lugar. Es un sacerdote sin orientación. Es un sacerdote, hermano, que no tiene visión. Es un sacerdote que ahí, hermano, lo que le salga, hermano. Dice que entonces Micaía le dijo: quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí. Mire, ahí está, sacerdote. Yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido, la comida. Y el levita entró. Otra versión dice: y consintió quedarse ahí. Entonces, hermano, al leer la historia de este sacerdote, hermano, como no tenía, mire, andaba en desorden, andaba en total desorden. Es un sacerdote desordenado. Esta casa, cuando ustedes leen los primeros versículos, era una casa idolátrica. Dice que ese hombre Micaías tenía un santuario, tenía un efod que él había hecho. El efod es sacerdotal. Ahí los versículos 3, 4, por ahí está. Y dice, hermano, que tenía ídolos domésticos, este Micaías. Y mire, hermano, ahí se fue a meter el sacerdote a ministrar en una casa
idolátrica. Hermano, qué peligroso, hermano amado, qué peligroso es ser sacerdote y desordenado, hermano. No estar bajo un orden. Qué peligroso es. Porque ¿sabe qué? Es como que, hermano, ¿sabe cómo yo veo ese sacerdote? Donde le pagaban mejor, ahí estaba. Donde le daban mejores condiciones, ahí estaba. Fíjese que este sacerdote, en el capítulo 18, no sé si anoté ese versículo, se lo encuentra la tribu de Dan. La tribu de Dan, 18-19, tal vez lo ponen por allá. Fíjese que él está ahí en esa casa, ahí está ejerciendo sacerdocio en una casa idolátrica. Pero de repente los de la tribu de Dan suben, hermano, que van a hacer una conquista ahí de un territorio, y ellos suben. Y se dan cuenta que ese sacerdote está en esa casa. Varias cosas que pasaron ahí, pero me llama la atención que cuando llegan a esa casa y le preguntan a ese: ¿y tú quién eres? Yo soy un levita. ¿Y qué haces aquí? Aquí me están pagando para hacer sacerdocio, para realizar. Y entonces dice que los de Dan le dicen: vete con nosotros. Yo creo que ahí dice, ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé padre y sacerdote para nosotros. Mire la propuesta: ¿te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Si ponen el siguiente versículo, hermano, ¿cómo este hombre no tenía orientación? Donde le proponían mejor las cosas, ahí estaba. Dice ahí que él se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y las imágenes talladas y se fue en medio del pueblo. Le pareció bien la propuesta que le hicieron. Le dijeron: mira, vas a ser sacerdote de una tribu, ya no solo de una casa, venite con nosotros. Y dice que él, hermano, hasta se robó los ídolos y se fue. Entonces, ¿cómo el desorden, hermano? ¿Cómo el desorden? Mire, cómo el desorden llega al corazón a veces. Y por cosas materiales nos vendemos, hermano. Por una mejor posición nos vendemos. Y nos vamos, mira, venite para aquí a la iglesia, esta iglesia aquí, mira, aquí te vamos a dar un cargo, te vamos a poner de pastor de jóvenes, venite para acá. Y hermano, y el sacerdote que no está bien, se va. ¿Qué le parece a uno de pastor que le diga: mira, venite para acá, hombre, te vamos a conseguir papeles, te vamos a buscar la manera que te vengas para aquí a Estados Unidos, aquí te vamos a dar una iglesia completita, y aquí tenés una congregación, te vamos a dar dólares, aquí venite? Y él: me voy. O sea, ¿quién nos mueve, hermano? Mire, cuando no estamos en orden, cualquier cosita nos parece mejor. Cuando no estamos en orden, por eso, sacerdotes, busquemos movernos en el orden de Dios, hermano. Ejerzamos nuestro sacerdocio en orden. Pero cuando las cosas no se hacen en orden, hermano, cuando las cosas, mire, cuando hay desorden en nuestra estructura congregacional, cuando no está bien definida la estructura, cuando, hermano, las cosas no están bien, mire, puede pasar esto. Entonces, este sacerdote, hermano, realmente yo diría, ¿cuál fue el final de este? No sé, hermano, no dice la Biblia en qué terminó. Ahí se pierde la historia de este, que se fue con los danitas y no se sabe más de este sacerdote, a saber qué le pasó. Pero cómo su carácter, hermano, no estaba bien definido. Cómo de repente somos sacerdotes, pero, hermano, ¿cómo está nuestro orden? ¿Lo estamos desarrollando de la manera que Dios quiere? ¿Estamos avanzando? Hermano, apliquemos esto y usted revise su alrededor. Hermano, es bueno ser observadores. Es bueno ser observadores. Mire, una de las mejores cualidades que uno puede tener es observar. Observar vale más que hablar, hermano. Entonces, si usted tiene compañeros de trabajo o conoce ahí en su vecindario, analice la vida de los sacerdotes y va a ver, hermano, lastimosamente va a ver cómo hay sacerdotes que andan como en desorden. Y son sacerdotes, pero no se están congregando, no están sirviendo, andan mal, andan haciendo cosas que no deben andar haciendo, y son sacerdotes. Pero sacerdotes, hermano, que por alguna razón se desordenaron.
Entonces, todo el mensaje, hermano, busquemos ser sacerdotes, pero sacerdotes en orden. Busquemos el orden de Dios. Ok, mire, me queda 30 minutos. Yo creo que vamos a ver otro. Quiero que veamos fíjese. Me llamaba la atención de este sacerdote, hermano, llamado Abiatar. Primera de Reyes capítulo 1, verso 5. Es que, hermano, todo esto nos enseña, hombre, qué cosas que cuando el Señor pone algo en el corazón y irlo a investigar, hermano, nos enseña bastante. Mire, primer libro de Reyes capítulo 1, verso 5. Dice que entonces Adonías, Adonías es un hijo de David. Adonías dice que, hijo de Hagit, se ensalzaba, hermano. Mire, ¿qué le parece esa frasecita? Se ensalzaba, diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Ahí le dejan un recadito a David, ¿verdad? ¿Por qué has hecho? Nunca lo confrontó su papá. Dice que era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Usted sabe que Absalón, por la rebelión contra su papá, también se fue, hermano. Pero dice el verso 7: había consultado con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. Aquí hay otro sacerdote. Mire esto, que respaldaban a Adonías. Pero había otro sacerdote, dice el verso 8. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes de David no estaban con Adonías. Ahí mira dos bandos, usted ahí mira dos grupos. Unos que están con David y otros que están con el hijo de David, que es Adonías. Le pongo así la historia un poquito, hermano. Ahí lo que está sucediendo es que David ya está en sus últimas. David ya está viejito ya, hermano. Ya David está dando ya sus últimos días. Y entonces todos quieren el reino, hermano. Todos, es que mire, todos se pelean por eso. Mire, todos ahí querían ver cómo lograban quedar ahí después de David. Sabe Israel, hermano, una nación que Dios había levantado. David había levantado ese reino de tal manera que, hermano, dice la Biblia que nadie se le oponía a David. Nadie, hermano. No había un rey alguno que dijera: vamos a pelear contra Israel. Porque sabían, hermano. O sea, era un reino que había alcanzado un respeto, hermano, que los demás reinos ni se metían con ellos, hermano, en los tiempos de David. Entonces querían el reino. Pero David ya había dicho con antelación que el que se iba a sentar en el trono después de él era Salomón. Era Salomón. Y eso lo sabía sobre todo el sacerdote Abiatar. Porque ya vamos a leer unos versículos, porque era uno de los que andaba con él siempre. O sea, él sabía que el corazón del rey ya había destinado que su trono se lo iba a dejar a Salomón. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? Haciendo lo contrario a lo que dice el rey. ¿Qué hace un sacerdote apoyando una conspiración, hermano? ¿Qué hace un sacerdote dejando a un lado a su rey por irse con uno que quiere el reinado, pero de manera traicionera? Entonces vemos un sacerdote que se desordenó, se salió del orden, hermano. Por eso nuestro rey es Cristo, hermano. Nuestro rey, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y lo que diga Cristo, pues ahí tenemos que sujetarnos. Lo que Él diga está bien, hermano. Y aunque no nos parezca, lo que Cristo diga, eso es. Entonces, cualquier decisión que tome Cristo, hermano, nosotros no podemos ponernos al brinco por eso. Vaya,
Si a Cristo, al Señor, al pastor de los pastores, decidió enviarme a mí aquí, hermano, pero lamentable, hubieron algunos que a ese trajeron de pastor aquí, a ese mandaron de pastor aquí. ¿Qué me va a enseñar ese a mí? ¿Qué me va a enseñar? Mejor me voy. Hermano, mire, la decisión que tome Cristo, esa va a estar bien. Entonces, el rey ya había decidido que quien iba a quedar en el trono es Salomón. Entonces, yo me imagino, porque eso dice la Biblia, que Salomón era un muchacho, era un jovencito. Es más, David ora antes de morir, hermano, ora al Señor por Salomón y le dice: Señor, él es un muchacho, te pido que le des, que lo ayudes en este reino, que lo ayudes porque él es un muchacho. Tal vez encontráramos ese versículo, amado, donde David ora por Salomón, le pide al Señor: Señor, yo te ruego que ayudes a Salomón porque es un jovencito. Él mismo en 1 Reyes 3 dice: Señor, ¿qué voy a hacer yo para manejar este reino? Entonces el Señor en un sueño le dice a Salomón: pide lo que tú quieras. ¿Y sabe qué pide él? Señor, yo quiero que me llenes mi corazón de sabiduría para poder manejar este pueblo porque soy demasiado joven. Entonces yo me imagino que el sacerdote Abiatar, hermano, ha de haber dicho: ¿cómo se está equivocando el rey? ¿Cómo va a dejar a este muchachito ahí en el trono? Va a hacer pedazos el reino. Mejor busquemos cómo cambiamos esta cosa y mejor armemos algo aquí, hombre. Dejemos a Adonías, apoyemos ahí a Adonías para que él se quede como rey. Se fue contra la orden del rey, hermano. Eso es desorden. Y cuando entramos en un desorden, hermano, las consecuencias vienen. Entonces, mire, hermano, yo creo, mire, le voy a decir con mucho cuidado esto. Cuando alguien que el Señor puso por cabeza de una iglesia empieza a hacer las cosas mal, no es la iglesia que debe de juzgar. No es la iglesia que debe juzgar el caso, sino quien va a determinar el asunto es el Señor, hermano, y de alguna manera lo va a quitar. Cuando mira el Señor que la cabeza está mal y que lleva el pueblo para otro lado que no es, quien se va a encargar de eso, de quitarlo, es el Señor. Y eso lo vemos en David. Hermano, David él le decía padre a Saúl. Y usted sabe que Saúl fue un mal rey. Saúl fue una mala cabeza, hermano. Pero sabe que David, él nunca señaló a Saúl, aunque lo quiso matar varias veces. Pero sabe que él decía a él: jamás levante la mano yo contra el ungido de Jehová. Jamás, jamás. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y viendo todas las cosas terribles que hacía, hermano, pero él entendía eso, que él no me corresponde a mí, sino que el que lo va a quitar a él es el Señor. En algún momento lo dijo David. En algún momento que lo andaba persiguiendo, David lo dijo: es que no me corresponde a mí, aquí quien va a tomar acción es el Señor, hermano. Y eso así es. Cuando un cabeza, ya sea de un ministerio, un apóstol, un pastor que está a cargo de una iglesia, no está haciendo las cosas bien y llevan al pueblo por otro lado, quien se va a encargar de enderezar eso es el Señor. Lo podemos ver en la Biblia. Entonces, ¿cómo debemos de mantenernos en el orden? Mantenernos en el orden. Este hombre, hermano, este sacerdote Abiatar, quiero leerle otros versículos siempre ahí en 1 Reyes, pero en el capítulo 2, verso 26. Ya aquí, mire, le salió mal todo, hermano, le salió mal a este Abiatar. Hermano, esa conspiración no dio fruto. Ahí se desarmó eso. Y ya entonces cuando Salomón entra en función como rey, empieza a ordenar su reinado, su gobierno, empieza a poner en orden todo. Dice el verso 26, capítulo 2: entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar:
vete a Anatot, a tu campo, porque mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión. Como quien dice, te voy a perdonar esta. Pero mire por qué, esto es impresionante. Mire por qué le respeta o por qué le perdona la vida Salomón a Abiatar. Pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí. Este era un descendiente de Elí, que ahí están esos casos también que tendríamos que revisarlo. Hermano, pero me llama la atención, tú anduviste cerca de mi padre, tú sufriste juntamente con mi padre. Cuando a Absalón se le reveló, tú te fuiste ahí con él y tú lo acompañaste en toda esa huida y en su regreso. Tú fuiste ahí, tú anduviste con mi papá. Por eso te perdono la vida. Fue un sacerdote que estuvo en orden, hermano. Fue un sacerdote que vio las victorias de David. Pero como una decisión, hermano, en un momentito tomó la decisión de irse por otro lado, y esa acción lo privó de su sacerdocio. Entonces, ¿cómo hay sacerdotes que están excluidos, hermano? Siendo sacerdotes, pero están lejos. ¿Sabe que Anatot era una tierra donde mandaban a todos los exiliados, los sacerdotes que ya estaban fuera de función? Tremendo esto, hermano. Sacerdotes exiliados. Sacerdotes son sacerdotes, pero no pueden, no están activos, porque en algún momento se desordenaron. Que el Señor nos guarde de todo esto, hermano, y que pidámosle al Señor: Señor, yo quiero ser un sacerdote ordenado, yo quiero estar en el orden tuyo, Señor. Yo no quiero andar desordenado, yo quiero ordenarme, yo quiero ser un sacerdote que está ahí ordenadito. Entonces este hombre, hermano, de aquí podemos hablar muchas cosas, de que, hermano, ya aplicándolas a nosotros, hermano, yo sé que usted conoce gente así, hermano. Yo conozco varios, hermano, que mire, no sé si decir esto, pero mire, con todo lo que ha vivido el ministerio, mire, el ministerio ha sido fuertemente sacudido, hermano, desde que el Señor se llevó a nuestra pastora. Desde ahí el ministerio ha sufrido algunas cosas, hermano. Mire, desde que la pastora pasó a la presencia del Señor, la pastora Ninosca de Ponce pasó a la presencia del Señor, hermano, ya un montón ya no quiero ir a la iglesia, ya no es lo mismo. Escuché frases de esas, hermano. Ya los cultos ya no son lo mismo. Y se empezó a ir gente. Y yo me encontraba: ¿y qué pasó? ¿Qué te ha sido en la iglesia? No, es que ya Ebenecer ya no es la misma. Hermano, no, que ya no es. Vino la pandemia, hermano. Se enfriaron otros, hermano. Y después de eso se casa el pastor, hermano. Fue como el último garrotazo para unos, hermano. Mira, algunos que estaban todavía queriendo levantarse, ¿verdad?, después de la pandemia, pero solo se casó el pastor y es como que les hayan pegado un garrotazo, hermano. Y empezaron a decir: no, ya no me congrego ahí, yo me voy para otra iglesia. Hermano, se empezaron a desordenar. Ahí andan un montón, hermano, que ni congregándose están, desactivados. Hermano, se salieron del orden. Hermano, qué fácil a veces nos salimos del orden de Dios. Entonces, que no se desactive nuestro sacerdocio, hermano, por no estar en orden, por niñerías, por cosas que no deberían de ser, hermano. Pero ahí está, mire, este hombre es un ejemplo de que se salió del orden y fue privado de su sacerdocio. Quisiera estos minutitos que habláramos de un caso que tal vez poco hablamos de este hermano.
Fíjese que honestamente ni yo me había detenido a ver este caso, pero ahorita estudiando esto del sacerdocio, me fui a parar con este. Segunda de Reyes 16:10. Dice que el rey Acaz es el rey en ese momento. Este es un descendiente de David. El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat. Mira, digamos, a un colega, pero del otro hermano, del otro lado. Este es un enemigo, pero de alguna manera hizo asociación ahí con este rey. Dice que era el rey de Asiria. Y mire, hermano, estas cosas son tremendas. Dice, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, conforme a toda su hechura, hermano. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías. ¿Por qué se repetirá tanto el sacerdote? El sacerdote, el sacerdote, el sacerdote. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Mire, hermano, ahí habla de diseño. Vamos a ver.
rey se tomó la atribución de tomar el incensario y entrar al lugar santo y decir: yo voy a ofrecer. Hermanos, se meten también los sacerdotes. No, se le opusieron. Celo por lo santo. Hermano, debemos de ser sacerdotes con celo por lo santo. ¿Quién nos da los diseños? ¿Quién nos dice qué hacer? Hermano, ¿de dónde agarramos? Hermano, ¿de dónde tomamos los diseños nosotros como sacerdotes para edificar? De la palabra. De la palabra. Ahí está nuestro diseño, ahí está nuestro, hermano, el diseño de Dios está en la palabra. Entonces, ¿por qué vamos a traer cosas del mundo, hermano? Implementar en la iglesia. Eso hizo aquel sacerdote, hermano. Mire, trajo cosas de allá afuera para venirlas a implementar aquí. Trajo diseños de allá afuera para venirlas a implementar aquí. Hermano, que el Señor nos guarde, porque estamos en este mundo, hermano, y yo no sé hasta qué cosas pueden llegar a pasar, pero que el Señor nos ayude a discernir cuando la iglesia se quiera meter un diseño que es de allá, que lo copiaron de allá afuera y lo quieren venir a poner aquí a la iglesia. Un ritmo que pegó allá en la música mundana y que queremos ponerlo aquí en un himno de la iglesia. ¿Cuántas cosas, hermano? Mire, el diseño original lo encontramos en la palabra. No importemos diseños de la tierra. Mejor que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace allá en los cielos. Que se haga tu voluntad aquí, Señor, entre nosotros, pero como se hace allá en los cielos, no allá afuera, sino como se hace allá arriba. Que seamos sacerdotes, hermano, así como Moisés, aunque no era sacerdote así de función, ¿verdad? Pero él fue al monte a traer todo el modelo celestial para venirlo a edificar aquí a la tierra. Que seamos sacerdotes, hermano, que buscamos el modelo original y no diseños paganos para venirlos a implementar aquí a la tierra. Hermano, ¿cuánta enseñanza podemos sacar de esto? ¿Cuánta enseñanza podemos sacar de esto? Ya, me queda un minutito. Poné el resumen ahí, por favor. Pongan el resumen ahí, amados, por favor, porque nos quedan varias cosas, hermano. Pero todas estas cosas son estorbos al sacerdocio. Mire, todo eso son estorbos al sacerdocio. El fuego extraño es un estorbo, hermano. El fuego extraño, mire, el fuego extraño es un estorbo que viene a destruir nuestro sacerdocio. Sin fundamento, sin palabra, un sacerdocio sin palabra, eso también es un fracaso, hermano. Sin dirección. ¿Cuánto tendríamos que hablar de eso, hermano? Mire, ¿sabe con lo que más se encuentra uno a veces en esta tarea pastoral? ¿Sabe con lo que más pelea? Alguna de las cosas con las que más se enfrenta es que, hermano, cada quien quiere poner su razonamiento. Es que a mí me parece que esto debería ser así. Es que a mí me parece esto. A mí me parece lo otro. Y a todos nos va a parecer, hermano, cosas diferentes. Pero seamos sacerdotes en orden. Que lo que se diga, hermano, que lo que se diga, hay que buscar el lineamiento correcto, hermano. Aunque no nos parezca, de veras, aunque diga, este hermano, yo no sé, solo inventando pasa. Pero busquemos estar en orden. Es que no me gusta ese uniforme que usamos. Ese es el que se estableció. Busquemos estar en orden. No me gusta la manera que está ordenada las sillas de la iglesia. Bueno, hermano, tal vez algún día la cambiamos, pero busquemos estar en orden. Sacerdotes, busquemos estar en el orden del Señor. Hay un proverbio que a mí me ha marcado, hermano, es Proverbio 3. Y entre las cosas que Proverbios 3 dice es que
que nosotros dejemos nuestra propia opinión. ¿Dónde estará ese? 3, ¿qué sería? Es que, hermano, le estoy diciendo todo esto por ese caso. El que más me pegó de todo esto es ese joven levita, hermano. Hacía lo que quería, no había gobierno, a donde llegara ahí iba a ser bien para él. Entonces, pero en Proverbios 3 hay un versículo que dice, hermano, que 3:7, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Pero hay uno que dice tu propia opinión, creo que es la versión, ¿va? Déjeme ver qué versión es. La Reina Valera. Ese es, sí, la Reina Valera. No seas sabio en tu propia opinión. Hermano, aquí no estamos buscando opiniones personales. Es que a mí me parece, es que yo pienso, es que yo creo. Y ese yo, hermano, ese yo, yo creo que tenemos que irlo abandonando un poquito y ver qué es lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuál es el orden establecido? ¿Cómo están las condiciones ahí dentro de la iglesia? ¿Cuál es el orden establecido? Entonces, abandonemos nuestra propia opinión y metámonos en un orden. Y ahí vamos a ejercer bien nuestro sacerdocio. Entonces ahí volvamos al resumen. Ese joven levita, hermano, estaba sin dirección. Y por estar sin dirección fue gobernado. Hablar de los hijos de Elí, hermano, cuántas cosas. ¿Sabe qué se dice de los hijos de Elí? Me llamó la atención. Dice que ellos no conocían las costumbres del sacerdocio. Así dice la Biblia. Dice que los hijos de Elí, aparte que eran impíos, no conocían las costumbres sacerdotales. Hay que conocer, hermano, las costumbres sacerdotales. Hay que conocer nuestra función como sacerdotes. Ya vimos a Abiatar, ya vimos a Urías. Y Zacarías, yo creo que tenemos que sacarlos de ahí, de ese grupo, porque Zacarías dice la Biblia que era un hombre justo. Pero como estamos viendo los estorbos de sacerdocio, hay algo que le estorbó a Zacarías en el sacerdocio, y fue la incredulidad. Dice que el ángel le dijo, por ser incrédulo vas a quedar mudo. Entonces, imagínense, un sacerdote mudo. Hermano, un sacerdote mudo, hermano. ¿Cómo vamos a ejercer el sacerdocio siendo mudos espiritualmente, hermano? Si la mayor parte de ejecutar nuestro sacerdocio es con la boca. Está alguien enfermo, ahí vamos a orar por él. Ejercemos sacerdocio. Venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos y venimos a cantarle al Señor, a darle gloria al Señor. Necesitamos la voz para ejercer nuestro sacerdocio. Pero Zacarías se quedó mudo por incrédulo. Entonces la incredulidad nos hace sacerdotes sin voz. Es un estorbo para el sacerdocio ese también, hermano. Es un estorbo, la incredulidad es un estorbo para el sacerdocio. Así es que, sacerdotes del Señor, vinieron calladitos hoy. Es que estos dos mensajes ya han estado así como bien agrios, hermano, bien amarguitos, ¿va? Yo le decía el domingo, hermanos, no siempre la palabra es un aliciente. La palabra también dice que es como un martillo, a veces como que nos golpea un poquito, hermano. Pero nos endereza, Todo el deseo mío como pastor, ¿sabe qué? Es que seamos una iglesia sacerdotal, hermano. Que ahí donde usted vive, ahí en su trabajo, usted tenga la autoridad de decir, Señor, tome el control de esta situación. Aquí hay un sacerdote. Donde hay un sacerdote, hay bendición, hermano. Donde hay un sacerdote ordenado, ahí hay bendición, hermano. Entonces, que el Señor nos ayude. Póngase de pie. Tempranito nos vamos a ir para la casa hoy, mire. Pidámosle al Señor ser esa iglesia sacerdotal bajo un orden, hermano, bajo un orden. Quién sabe si no seguimos desarrollando algo de lo sacerdotal. Todo esto nació vine con esa bendición del retiro de pastores. De esto se estuvo hablando del sacerdocio, estuvo hablando en el retiro, hermano, una bendición. Y de ahí han surgido estas cosas. Y hay un montón de cosas que ver también del sacerdocio. Pero oremos. Y ¿sabe qué? Pidámosle al Señor ser esos sacerdotes, hermano, entendidos.
Ahí están en la Biblia también, tal vez los vemos, pero hay sacerdotes que, hermano, ¿cómo movieron lo espiritual? Uno de ellos fue Elías. Todo donde mire altar usted, donde mire altar, eso es sacerdocio. Y dice que Elías, hermano, con ese sacerdocio pudo abrir el cielo y que la lluvia viniera. Nosotros con un sacerdocio ordenado podemos abrir el cielo, hermano. Podemos abrir el cielo. Que el Señor mande su provisión, que el Señor mande su bendición a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestra ciudad, a nuestro país. Podemos ser esa iglesia sacerdotal que abrimos los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por instruirlos. Queremos ser esa iglesia sacerdotal, Señor. Ahí abra sus labios, dígale al Señor: yo quiero ser un sacerdote en orden. Y no vaya a creer que las hermanas se sientan excluidas. Ustedes ahora, en este orden de Melquisedec, ustedes también tienen esa función sacerdotal. Así es que oremos todos y pidámosle al Señor: Señor, queremos ser esos sacerdotes ordenados, Señor, bajo el orden de Melquisedec. Así como está establecido en tu palabra, hay un orden, Señor, y queremos ministrar en ese orden, Señor. No queremos salirnos del orden tuyo, queremos siempre mantener ese orden para ser esos sacerdotes que movemos lo espiritual, Señor. Esos sacerdotes, Señor, que en medio de dificultades nosotros podemos ver la mano de Dios obrando a favor de nosotros, porque somos tus sacerdotes. Y tu palabra dice que lo mejor de la tierra es para los sacerdotes. Lo mejor de la tierra es para los sacerdotes. Una iglesia sacerdotal, Señor, que estamos siendo ministrados con lo mejor, los mejores trabajos, las mejores fuentes de ingresos, Señor. Lo mejor es para nosotros. En el nombre de Jesús queremos ser esos sacerdotes en orden. Queremos ser, Señor, esa nación de sacerdotes. Eso que estaba en tu corazón desde los tiempos de Moisés. Se ve ahí en tu palabra, Señor, que en tu corazón está tener una nación sacerdotal. Y ahora, como iglesia de Cristo, nosotros, Señor, tomamos ese papel o esa función que no quisieron los israelitas. Nosotros la tomamos como el Israel espiritual para ser esa nación de sacerdotes. Y en el nombre de Jesús, que tú abras las puertas a aquellos que están necesitando empleo, a aquellos que están necesitando un milagro tuyo, Señor. Que abras las puertas como una iglesia sacerdotal. Hoy abrimos esas puertas de bendición, que se abran, Señor, en el nombre de Jesús. Que vengan esa provisión tuya, aquellos que están pasando algún problema económico, aquellos que están pasando escasez de salud. Ahora, Señor, que se abran las puertas de los cielos, que se abran las ventanas de los cielos. Ahora, como sacerdotes, Señor, abrimos las puertas para poder acceder a los lugares secretos, a los tesoros escondidos, a esas riquezas secretas. En el nombre de Jesús, somos una iglesia sacerdotal. En el nombre de Jesús, tú me has traído a pastorear una congregación de sacerdotes, sacerdotes activos, sacerdotes que mueven lo espiritual, sacerdotes que oran y hay respuesta, sacerdotes que atan y así se hace allá en los cielos, que atan aquí en la tierra y así sucede en los cielos, que desatan aquí en la tierra y así sucede en los cielos, sacerdotes que abren esas puertas de bendición. En el nombre de Jesús somos una iglesia sacerdotal. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, porque tú estás obrando de una manera especial en medio de nosotros. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice tus sacerdotes, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Y que cuando un sacerdote de los que estamos aquí, de los que no vinieron hoy, pero que pertenecemos a esta casa, cuando un sacerdote abra su boca, ya sea para pedir algo, Señor, que así suceda. Cuando abran su boca para orar por un enfermo, que así suceda. Cuando abran su boca para bendecir, que así suceda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le guarde.